Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, desde hace muchos y muchos años, varias personas en el canal me han sugerido que hablase del tema de Tartaria, el origen de la misteriosa civilización tartaria que desapareció de la noche a la mañana en el llamado cataclismo de lodo, la inundación de lodo. Una hipotética civilización que tendría tecnología ultra avanzada basada en cúpulas, antenas, para extraer unas extrañas energías de la atmósfera y otras cuestiones que realmente parecen de ciencia ficción. Pero vamos a analizar este misterio. De hecho, el vídeo lo he dividido en las siguientes secciones: versión alternativa, versión oficial, a favor de la versión alternativa, a favor de la versión oficial y también mi propia opinión. Todas esas secciones son las que vamos a ver porque no todo es lo que parece y vais a ver subtramas divididas y centradas dentro de la temática de Tartaria que convierte este misterio en algo mucho más, en algo con intereses que hay por parte de una élite. Y dicho esto, vamos a empezar. Versión alternativa. Existe una interesante teoría sobre una civilización muy antigua, muy avanzada, que hipotéticamente sería llamada Tartaria, situada en Euroasia, también en otras partes del mundo, pero principalmente en Euroasia. Tartaria, también conocida como la Gran Tartaria, poseería una tecnología muy superior a la de nuestra era. Conocían el secreto para absorber energía de la propia atmósfera, utilizando unos edificios, unas antenas que almacenan en cúpulas dicha energía. Estos edificios, serían sostenidos por unas columnas muy características que formaban parte de la arquitectura de esta civilización. Por ello se cree que, en un aspecto fundamental, Tartaria poseía los secretos más avanzados de esa sabiduría ancestral, ¿no?, de pueblos antiguos, de otras civilizaciones, véase como las pirámides de todo el mundo. Tendrían ese secreto para construir y poder hacer lo que hacían con esas cúpulas y antenas. Ahora bien, esta civilización hipotética se extendería por Siberia, Mongolia, China, partes de la India, e incluso hay quien llega a pensar que también tiene su remanente en América. Existen dos teorías sobre la capital de Tartaria. La primera era única y se llamaba Iskar o Tobolsk. Hay otra teoría que dice que tenía muchas capitales, porque se dividía en diferentes estados y según el estado tenía una capital. Estados como Tartaria Magna, Tartaria Moscovita, Tartaria China, Tartaria Independiente y alguna más que no ha trascendido dentro de esta teoría porque solo es una... no llega a teoría, es una hipótesis de la hipotética civilización. Pero así se centraría el origen de la capital. Bien, ¿qué pasó con esto? Según toda la versión alternativa que estamos viendo, un evento llamado Mad Flood, algo así como la gran inundación de lodo, sepultó completamente estos edificios, estas cúpulas, toda la civilización. Y por ello, hubo una élite mundial que se encargó de absorber su tecnología, de robarla y utilizarla, y también de borrarla de la historia conocida. Lo único que quedaría de Tartaria serían, cosas como estas. La arquitectura que fue desenterrada después de muchísimos años de esa Mad Flood, inundación de lodo, y aprovechada por las otras civilizaciones que la precedieron. Bien. Versión oficial. ¿Qué dice la versión oficial? Pues mirar, la versión oficial dice que Tartaria no existió como una civilización ultra avanzada, que jamás existió la llamada Tartaria. Eso sí,
existiría el nombre en los mapas. Empezó con los mapas medievales y el nombre de Tartaria simplemente hacía alusión a territorios no conocidos de Euroasia, como Mongolia, China, Siberia. Cuando se fueron descubriendo estos territorios, pues les iban poniendo el nombre adecuado, el nombre que le tocaba a ese territorio. Era algo así como que la palabra Tartaria era utilizada como un remanente lingüístico, los tártaros, un remanente lingüístico para designar pueblos que para esta gente eran invasores. Pero a medida que iban conociéndolos, pues les iban poniendo el nombre. Sobre todo algunos pueblos como Turquía y Siberia se han quedado con el remanente de tártaros. Pero básicamente eran los pueblos invasores no conocidos en la época. Por eso le ponían Tartaria. Más allá de esto, no hay una versión oficial que vaya un poco más allá. Se quedan ahí tajantemente. Tartaria como una gran civilización avanzada no existió, mucho menos su tecnología, y simplemente era designar pueblos invasores no conocidos. Hasta que se conocieron y a mediados del siglo XIX empezaron a quitarlos de los mapas, las palabras de Tartaria. Siguiente punto. A favor de la teoría, la alternativa, la de que sí que existió, a favor. Pues a favor de la teoría alternativa hay que mencionar que existió un lugar muy antiguo situado en el este de Rusia. Hubo un territorio llamado los tártaros del Volga. Los tártaros del Volga, descendientes de otro pueblo llamado protobúlgaros de Volga. Ellos fueron dominados por los mongoles y mantuvieron el nombre de sus conquistadores. Pero esto fue en tiempos tan antiguos, mucho más antiguos que los llamados mapas que designan los pueblos invasores desconocidos. Esto es a favor de la teoría alternativa, porque nos está diciendo que estas palabras, estos remanentes de un pueblo llamado Tartaria, son mucho más antiguos de lo que la versión oficial nos dice. De hecho, estos tártaros de Volga se dividieron en tártaros de Astracán y tártaros de Keresan, quedando un tercer grupo que serían los tártaros comunes. Ahora bien, como os decía, contrasta muchísimo con la versión oficialista, porque esto es muchísimo más antiguo. Por lo tanto, se queda con el beneficio de la duda, ¿no? No sabemos si empezó en la versión oficial o antes, como os estoy comentando. Otro dato a favor reside en los secretos de diferentes construcciones, y esto lo hemos visto en el canal durante años. Hubo un pueblo muy antiguo que conocía de edificación, de construcción, de alineación con los astros, es decir, astronomía directamente, de matemáticas, como por ejemplo el número pi en la Gran Pirámide de Egipto. Existió un pueblo con una tecnología avanzadísima que no sabemos de dónde ha salido. Pues un dato a favor de la versión alternativa es que Tartaria formaría parte de este pueblo tan antiguo, aunque quizás Tartaria es uno de los muchos nombres que ha tenido. Quizás también se llamó Hiperbórea, Atlantis, Lemuria, Rutas. Todas estas leyendas e historias que nos hablan de continentes perdidos o civilizaciones tremendamente avanzadas que dejaron su prueba, su marca, en aquellas construcciones que no podemos a día de hoy resolver. Curiosamente, construcciones como Göbekli Tepe, en Turquía, fueron sepultadas por toneladas de arena. Göbekli Tepe fue enterrado de forma deliberada. ¿Esto no se guarda relación con la llamada Mud Flood, esa inundación de lodo que nos habla la teoría? ¿O no? O a lo mejor son dos hechos diferentes. Bien, ahora
a favor de la teoría oficial. Os voy a contar a favor de la teoría oficial. Porque tenemos que estar en los dos bandos para que vosotros hagáis vuestro juicio. Punto número 1. No tiene sentido el mud flood, la inundación de lodo. No tiene absoluto sentido. ¿Cómo va a sepultar esto toda la civilización que se extendía por toda Euroasia y en otras partes del mundo? Porque dicen también que en América también estaban los tártaros, es decir, Tartaria. No tiene sentido. Se han sincronizado estas inundaciones de lodo para sepultar todo el continente. Es que es algo que no existe evidencia científica hoy que pueda contrastarlo. Porque algo tan grande hoy lo sabríamos. Esto ha pasado y no se puede ocultar algo así. No. Cualquier científico independiente podría sacar pruebas de una terrible inundación de lodo si hubiera acontecido por medio globo terráqueo, porque es lo que nos estaría diciendo la teoría alternativa. No tiene sentido, no tiene absoluto sentido. Otro punto en contra de la teoría alternativa o a favor de la oficial, es lo mismo. Hablamos de que las columnas, las columnas estas y las cúpulas nos dicen que son de una arquitectura de una civilización ultra avanzada y que con las antenas de las cúpulas, en este caso la imagen no tiene, pero hay muchas que sí, utilizarían una energía que está en la atmósfera para absorberla y almacenarla en la cúpula y de esta cúpula pasarla a unas máquinas ultra avanzadas que utilizarían. Pero claro, esta arquitectura ultra avanzada, lo que se dice ultra avanzada tampoco es que sea como dicen, porque esto corresponde con la arquitectura neoclásica, resurgida en Francia en el siglo XVIII, tomando las antiguas formas romanas y griegas. Y os digo yo que ahí no hay ningún tipo de tecnología para absorber nada de la atmósfera. No tiene ni pies ni cabeza. De hecho, podríamos descartar rotundamente que esto sea así. Se descarta por completo. Ahí no hay nada que pueda hacer eso. Por lo que me viene a la mente algún tipo de desviación de la verdad, algún tipo de contaminación de la verdad, porque, como luego daré mi opinión, yo creo que quizás existió algo muy parecido. Pero hay una contaminación. ¿Sabéis por qué? Porque esto de las antenas en las cúpulas se ha colocado ahí para apoyar teorías terraplanistas. Por el domo, ¿sabéis? Por la cúpula más allá. La cúpula del edificio no, de la tierra teórica. Envenenamiento de la verdad y la información. Ya sabéis que hay muchas teorías que no se pueden coger con todo lo que se plantea. Y esto está calzado bien fuerte con un calzador. Bien. Llegados a este punto, ahora sí, opinión personal de todo lo que hemos visto. Antes recapitulemos un poco. Versión alternativa, versión oficial, a favor y en contra. Hemos visto que existe un remanente de un pueblo muy antiguo, avanzado, pero que la versión oficial lo descarta por completo, a grandes rasgos. Mi opinión, creo firmemente en la existencia de otra humanidad con tecnología tremendamente avanzada, quizás más que la nuestra, pero que ésta tiene diferentes nombres a lo largo de la historia conocida. No fue Tartaria los que dominaron el mundo, desde épocas remotas hasta ahora. Sí que creo en una civilización madre, pero esta es muy diferente. Una civilización madre que rendía culto a la serpiente y que dividió su conocimiento y lo partió en diferentes maestros que formaron logias y sociedades secretas que luego se distribuyeron por todo el mundo, formando también una civilización con ese conocimiento obtenido, vete tú a saber de dónde, según ellos, de los seres que bajaban del cielo. Quizás
la civilización madre puso o se partió y se puso cada uno en un lugar, América, no sé, Europa, en algún sitio, para reproducir la técnica de esos saberes. Las pirámides, acordaos de las pirámides como una constante extraña en todo el mundo. Algo hay ahí. Englobarlo todo a Tartaria es una maniobra para despistar la verdad. Al menos esa es mi opinión personal. Despistar la verdad y enaltecer otras teorías más convenientes. Porque creo que todas estas teorías que han surgido en estos años, terraplanismo, negacionismo de volcanes, negacionismo de Australia, hay gente que piensa que Australia no existe. Todo esto ha sido una maniobra de una élite global para envenenar las teorías alternativas, enfangar la verdad y el misterio. Esto sí que es un mud flood, una inundación de lodo, de porquería, en cuanto a esa podredumbre del misterio que es real y existe. Pero bueno, la esencia de todo este misterio, de Tartaria, la esencia es real, pero muy diferente a todo lo que hay al respecto. No se puede coger, no tiene ni pies ni cabeza. Sobre todo cuando estamos hablando, ya os digo, de la supuesta tecnología de estas cosas. Investigué algo similar en el pasado, con las cruces de las iglesias y del Vaticano, pero eso es otra historia totalmente diferente y quizás sí que se relaciona con un tipo de energía, pero eso es otra cosa muy diferente y algo que se estaría haciendo ahora, no en el pasado remoto. En fin, no quiero alargar más este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, os pido de verdad que analicéis todo por vuestra propia iniciativa. Yo no os puedo condicionar a nada. De hecho, he separado la información de esta forma en vez de condensarlo todo como a mí me gusta. Ya sabéis, a mí me gusta todo pues ir divagando y mostrándolo todo relacionado. Pero aquí lo he separado por eso mismo, porque quiero que cada uno haga su juicio ante este tema tan interesante. Amigos, me despido desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.